Buenos días, María. Muy buenos días. Creo que la mejor forma de presentarte es empezar con una historia personal tuya, especialmente la de tu abuela, matemática. Quiero que nos cuentes qué te ha aportado ella a nivel de aprendizaje a la hora también de escribir tu libro sobre las claves de la longevidad y de la salud, en el sentido de cómo vivir una vida antiinflamatoria en un contexto tan inflamatorio, ¿no?, que tenemos. Uy, esto no me la esperaba. Pues sí, es verdad, lo he mencionado en distintas ocasiones en redes sociales, de cómo, sobre todo en el caso de mi abuela, por ejemplo, que está en sus casi 90 años, súper fresca, cogiendo buses entre Cornellà y Barcelona constantemente, caminando sola por su cuenta. Bueno, y creo, sinceramente, en comparación, ¿no?, a pues, otros familiares o otras familias, y sobre todo cogiendo los estudios, ¿no?, y lo que dice, que es sobre todo el hecho de no dejar entrar al viejo adentro, ¿no? Que eso exactamente ahora mismo no recuerdo de quién lo escuché, pero bueno, Marcos Vázquez, ¿no? Entre ellos siempre lo menciono, que es el hecho de mantener tu mente viva, ¿no? Yo creo que tener ese propósito, no sé, Ikigai, que también menciona en el libro, creo que ha sido clave, sobre todo en eso, en el sentir que tu trabajo tiene una importancia, el hecho de seguir estudiando todos los días. El otro día le estaba enseñando a usar ChatGPT y estaba alucinada, ¿no? Lo aprobó, lo puso, le hizo retos y los aprobó, me puso a prueba. Y para mí, aunque sí es verdad que a nivel de estilo de vida podría ser muy mejorable, no es verdad que está con distintos problemas de salud. Sí que hablas con ella y su mente funciona como un tiro, ¿no? Y se mantiene activa. Yo creo que precisamente por eso, por el hecho de seguir estimulando la cabeza día tras día y seguir en proyectos, ¿no?, desde que se jubiló. Es increíble que personas con una edad que nosotros vinculamos, ¿no?, normalmente, al menos en la sociedad occidental, con la fragilidad, tengan también esta vitalidad. Especialmente cuando miras estadísticas y ves que, por ejemplo, España está en la cabeza del consumo de antidepresivos, o el otro día también leí que había una media de 11 suicidios al día. Entonces, también quería ¿qué tanta importancia tú crees en el caso de tu abuela o en casos de salud y de longevidad tiene el hecho de tener un grupo de apoyo? Hay un concepto que es Moai en Okinawa. Si puedes profundizar un poco aquí en relación a qué importancia tiene tener esta tribu o estos vínculos también cuando hablamos de salud. Pues eso se ha visto en todas las regiones pues, más longevas, ¿no?, que menciono las Blue Zones, que luego hablaré de distintos detalles en comparación, pues la ciencia avanza, ¿no? Hay más estudios sobre regiones más longevas, en los cuales hay otros factores más allá del círculo, pero sí es cierto que aún a día de hoy sigue siendo un factor de longevidad importante. De hecho, se observa, por ejemplo, que las personas que son espirituales y tienen, no digo solamente religión, ¿no?, puede ser cualquier tipo en realidad de creencia, que se sienten acompañadas y que acuden, por ejemplo, se vio que las mujeres que acudían regularmente, por ejemplo, a misa, tenían un 33% más posibilidades de supervivencia, en el sentido de que el hecho de pertenecer a una comunidad, de estar con gente, de creer que alguien te protege, sea quien sea que crees que es la energía del universo o cualquier creencia que tú tengas, y el hecho de estar soportado por un grupo, eso aumenta las posibilidades de supervivencia, precisamente porque y de hecho en algunas estadísticas se observa que casi el 30-50% de la población dice que se siente sola, ¿no? Y eso está muy relacionado pues, con más aislamiento, con menos actividad física, con más incremento de cortisol, ansiedad, y que eso pues, nos inflama, activa ciertos genes que no queremos que se activen por tener ese entorno inflamatorio, y se relaciona con un acortamiento de la vida, ¿no? Entonces realmente el hecho de... Y al final el ser humano ha sido siempre un animal muy sociable, y lo vimos en el COVID, ¿no? Cómo aumentaban las tasas pues, de depresión, de ansiedad, precisamente por ese aislamiento, ¿no? Y que nos necesitamos, y creo que estamos cada vez en una sociedad más aislada, sobre todo por el uso de pantallas, por cada vez el trabajo desde casa, el no interactuar tanto con otras personas. Eso nos afecta muchísimo, y para mí por eso era el pilar número 1 del libro que saqué, ¿no? El hecho de hablar de salud mental, porque hay muchísimos estudios que lo demuestran. Por ejemplo, en el caso se observaba que las personas que tienen buenas relaciones de pareja, por ejemplo, sí que es cierto que en ese caso son más los hombres que las mujeres. Por ejemplo, los hombres sobreviven una media de 6 años más, el hecho de estar en una buena relación, ¿no?, casados o no casados, pero en relaciones estables de pareja. Las mujeres se veía un poco menos, casi la mitad, 3. Pero sí es cierto que todo apunta a que el hecho de sentirnos acompañados es para mí pues, el factor más importante a la hora de hablar de longevidad.
Sí, me ha gustado el vínculo que has hecho también, porque cuando hablamos también de soledad, está muy vinculado, ¿no? a tener una fe o una espiritualidad, porque al final, cuando vas a misa o, por ejemplo, vas a grupos de meditación, lo haces en compañía, ¿no? Hay un grupo de apoyo, hay una tribu con la que te vinculas. Entonces, ¿tú crees que, especialmente en las sociedades occidentales, esta falta de fe o espiritualidad o brújula moral, no hace falta ir a misa o ser religioso, pero tener como una creencia en algo más, nos ha hecho también caer en hábitos que a lo mejor no son como buscar vías de escape más allá para poder rellenar este vacío que a veces antes la fe o la espiritualidad no ocupaban? ¿Crees que hay un vínculo en eso? Sí, creo que cada vez tenemos también menos tolerancia al aburrimiento, ¿no? Y tendemos a tapar ese vacío o con pantallas, ¿no? Y esa comunicación que tenemos constantemente con personas de nuestro entorno hace que también, oye, pues ya te lo has contado todo, ¿no? Y que no tengas ganas tampoco de quedar y de explicarte, porque ya todo el mundo lo sabe por redes lo que haces, ya estás hablando 24/7. Entonces sí, sin duda creo que al final también el hecho de aislarnos ya no es el mismo hecho, sino que hace que también pues, te sientas solo, tiendas en ese bajón emocional, pues a intentar subir esa dopamina, esa serotonina mediante pues videojuegos, todo lo que viene siendo pues contactos digitales, con el alcohol, con el tabaco, a recurrir más a la comida para tener ese chute de dopamina, ¿no? Y se relaciona también pues con obesidad, más sedentarismo, estás menos motivado, tienes menos ganas de hacer cosas, y es un poco una cadena y al final acabas pues no moviéndote, comiendo mal, sintiéndote solo, mayor ansiedad y lógicamente aparecen pues múltiples patologías. No, pero esta conexión y esta estimulación constante, tengo una anécdota que estaba en el metro una vez y sí que es verdad que todo el mundo, cuando siente vacío, cuando ves que no pueden estar sin hacer nada, antes la gente al menos estaba con libros, pero la mayoría de gente está con el móvil, con la pantalla, y hubo un hombre que nos habló a todos los que estábamos ahí y dijo, ¿nos dais cuenta que todos estáis con la cabeza abajo? Y claro, nos miramos entre todos es que es cierto, o sea, cuando tenemos ya un momento de vacío no el móvil, es como nos hemos acostumbrado a no estar ni con nosotros mismos y el no hacer nada, porque tú abogas, ¿no? Por tener esos espacios de no hacer nada. ¿Qué beneficios tiene el no hacer nada también a nivel de...? Porque se ha visto que se activan unos procesos que nos benefician, aunque nos hayan enseñado que tenemos que ser productivos, ¿no? Constantemente. Claro, mira, justo ayer estaba yo en mis conversaciones con ChatGPT, porque al final, todo lo que antes te costaba pues una semana de búsqueda de papers, pues al final si dices, oye, búscame en bases, ¿no?, científicas, claro, el porqué de esto, el por qué cada vez el coeficiente intelectual de los niños está bajando cada vez más, ¿no? Y es la razón principal por el uso de pantallas y el hecho de no aumentar, como diríamos, no fomentar esa capacidad de reflexión, ¿no?, y de pensamiento, de imaginación, y el cada vez pues tampoco reduce también esa relación con los otros al tú no hablar, ¿no? Y de hecho también mostraba que el uso de usar en exceso ChatGPT también en adultos puede reducir, y en estudiantes, la capacidad, ¿no?, también de reflexión, de pensamiento, de creatividad. Entonces nos está afectando pues a muchísimos niveles y sin duda pues creo que es algo importante reflexionar, porque cada vez tenemos niños con menor capacidad intelectual, ¿no? Entonces pues también intento hacer el esfuerzo de en algunos casos no utilizar tanto, ¿no?, esta inteligencia artificial. Y lo que tú comentabas de estar en contacto con otras personas también lo ves en relaciones de pareja. Es decir, claro, antes como te aburrías, ¿no?, o estabas en un sitio y no tienes nada más que hacer, o ibas en un bar, lo que sea, hablabas con quien tienes a tu alrededor, ¿no? Y ahora muy poca gente concibe el conocer a alguien fuera de Tinder, ¿no? Y es porque cada vez nos es más difícil, creo, pues entrar a una persona o establecer comunicación. Y incluso te diría que más aquí, ¿no? Algo que he notado al volver de Bali a Barcelona, y una de las cosas, para mí el cambio ha sido positivo, aunque mucha gente se sorprenda. Y pero una de las cosas que he notado es que ahí viene como la gente con más ganas de abrirse, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo aquí voy a una clase de yoga o de entreno y la gente está en silencio, no tiene ganas de interactuar, ¿no? Y ahí sí es verdad que, oye, ¿tú qué haces? ¿Y en qué trabajas? Y, ¿no?, y haces amigos, y es mucho más fácil conectar. Y aquí me acuerdo de sonreírle a una persona y que me mire extraño, ¿no? O de hablarme, ya está porque me habla. Como la sensación de interrupción, ¿no? Sí, entonces sí que noto que vamos como mucho con el piloto automático y, oye, pues mi trabajo, mis pantallas, tal, y
Y eso de interactuar con gente que no conozco fuera de redes es como extraño, ¿no? No, ni cada vez se están reduciendo menos. O sea, se están reduciendo más los espacios, ¿no? Para poder interactuar, es lo que tú dices. O sea, la gente solo contempla conocer a otras por aplicaciones como son Tinder, pero tampoco damos paso, ¿no? A lo mejor a crear estos espacios sociales, o cuando vamos a yoga es como, vas a yoga, haces tu clase 1 hora y vuelves, ¿no? Total. Incluso subes un ascensor y a veces dices sola y la gente te mira con una cara de... ¿Y esta por qué, no? Claro, claro. Bueno, de hecho, uno de los proyectos de Blue Zones, que al final tiene puntos a mejorar desde mi punto de vista, como por ejemplo, pues sí que se ha observado ahora mismo, pues está revisando los países más longevos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, pues están, en la cabeza sigue siendo Japón, está también Suiza, está también Singapur, y entre ellos está España en el top 5, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, tiene en cuenta, pues el poder socioeconómico, ¿no? Ahora mismo, con todos los avances de salud que está habiendo, sí que es cierto que pienso que los países más longevos, aparte de todos estos puntos en común que siguen siendo importantes, como comida saludable, relaciones sociales, exposición a la naturaleza, que eso sigue siendo importante, sí que creo que cada vez va a haber más esa brecha, ¿no? entre países, y que los países pues con más poder socioeconómico van a tener más longevidad precisamente por el mayor alcance, ¿no? Y sanidad pública por mayor alcance a estas herramientas y a estos tratamientos de salud. Pero igualmente países, por ejemplo, como Urense, ¿no? Que creo que eran unas cosas que queríamos comentar hoy, sí que es verdad que se sigue demostrando una vez más pues, que las relaciones sociales, la exposición a la naturaleza, el hecho de vivir, en ese caso, ¿no? En un sitio con tantos valles, movimiento físico más relacionado con longevidad, un entorno más rural, más cercano, sigue siendo clave también en la longevidad. Sí, porque al final yo creo que en la base, o sea, las relaciones sociales o la práctica de ejercicio físico o una buena alimentación, al final a lo que van o lo que te aportan un poco es como serenidad, ¿no? Y hablamos también de sociedades aceleradas y el estrés, y creo que quiero que hagas también un poco la distinción, porque también no debemos tampoco condenar el estrés, no todo el estrés es malo, al final hemos evolucionado porque hemos sentido un poco de estrés, que si no, no te levantas de la cama, ¿no? Entonces quería como, si puedes explicar un poco el cortisol, que es el famoso, ¿no? Que todo el mundo tiene cortisol elevado, esto es malo. Pero si puedes hacer un poco de distinción entre estrés bueno, estrés malo, ¿qué pasa cuando el cortisol se activa, ¿no? Un poco hacer esta distinción de vamos a no demonizar el estrés, pero vamos a ver cuándo el estrés se vuelve patológico o disfuncional. Vale, claro, es lo que decimos, ¿no? El cuerpo, y esto creo que se ha repetido en 1000 ocasiones, el hecho del cerebro no hace de una distinción entre el estrés real, una situación de peligro real, y una imaginaria, ¿no? O sea, por ejemplo, el mismo eso de una discusión con alguien o de una bronca o de una situación pues de estrés laboral, en ese caso vamos a poner el ejemplo, para él es el mismo miedo que si delante tuvieras un león o una persona con un arma, lo que sea. O sea, el cerebro no hace distinción entre lo que tú te imaginas y lo que está pasando realmente, ¿no? Entonces, pues sí es cierto que, por ejemplo, pues el estrés previo o ese nerviosismo antes de grabar un podcast, o antes de hacer un examen, o antes de salir a hacer una competición de Hyrox, ponte, pues ese estrés es bueno, al final activa el sistema de alarma, de supervivencia, y activa muchísimas regiones del cerebro para poder reaccionar rápido, estar atento, etc. El problema es cuando esta situación se cronifica y cuando realmente no hay una bajada de cortisol, especialmente por la noche, que sería lo fisiológico, ¿no? O llevamos ritmos circadianos alterados, pues estamos despiertos hasta las 3 de la mañana y nos levantamos a las 12 y ya la ruedita de cortisol, ¿no? Un poco como el ciclo menstrual, que son 28 días, pues también nosotros tenemos ritmos cíclicos, ¿no? Tenemos cierto pico de testosterona y cortisol pues hacia las 8 de la mañana, 7:30, una cosa así, que es lo que nos levanta, y va disminuyendo ese pico hasta que pues hacia las 8 o 9 de la noche los ritmos, por ejemplo, digestivos se rebajan, la producción de cortisol rebaja y aumenta la producción de melatonina a medida que baja la luz, ¿no? Entonces, claro, ir al revés de todos estos tiempos y estar todo el día con ansiedad, pues ver, por ejemplo, a las 12 de la noche un documental de miedo, las noticias terribles de lo que pasa en el mundo, discutir a altas horas de la noche, estar pensando en problemas de trabajo hasta pues claro, eso al final hace que vayamos a ritmos que no son naturales para el ser humano y tengamos problemas de salud, ¿no? Y esa disfunción cronológica que nos afecta. Entonces, en resumen, el estrés bueno es eso que sentimos de manera puntual y que es totalmente necesario. El patológico es aquel que se sostiene en el tiempo, que nos acaba provocando pues un agotamiento, que es lo que veo en consulta todos los días, ¿no?
Y al final también se está viendo cada vez más que el estrés puede ser la raíz de algunas patologías que hasta ese momento pues no se había hecho esta conexión, ¿no? Por ejemplo, la fatiga crónica, y también quiero enfocar en esta patología porque se ha visto que afecta especialmente a mujeres. Entonces, querías también hacer algunas reflexiones, si puedes hacer algún apunte con esta perspectiva de género, de entender si la carga alostática, que es lo que se entiende, ¿no?, como este estrés, afecta más a un género o a otro. ¿Cuál es tu experiencia a nivel de consulta y cuál es la razón por la cual podemos ver, por ejemplo, que enfermedades autoinmunes o el síndrome de fatiga crónica puede afectar más a mujeres que hombres? ¿Es porque la tolerancia al estrés de las mujeres es menor o al contrario es mayor y llegamos a este agotamiento, ¿no? A ver, sí que es verdad que, por ejemplo, revisando estudios recientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las relaciones de pareja, ¿no?, que está investigando y longevidad, sí es verdad que, por ejemplo, se ha observado que las mujeres tienen una peor tolerancia, por ejemplo, ante los conflictos, ¿no? Por ejemplo, discusiones de pareja a nivel emocional, pues sí que es verdad que ese exceso, bueno, exceso no, porque es lo natural, ¿no?, pero esa dominancia de estrógenos y progesterona en frente a la testosterona, y los hombres es al revés, ¿no?, tienen una testosterona muy estable todo el tiempo y más alta que nosotros, pues es una de las razones en las que en parte pues a nivel emocional nosotras tenemos no es una peor capacidad, una capacidad distinta, ¿no? Somos más sentidas y eso en parte pues nos ayuda en muchas cosas, ¿no? A la hora pues del cuidado, a la hora de la introspección, a la hora del autoconocimiento a nivel emocional, creo que nos ayuda, ¿no? No es algo siempre malo. Por ejemplo, el hecho de tener más estrógenos hace que tengamos un sistema inmunitario más fuerte, y por ejemplo se observa que en la UCI de pediatría las niñas suelen tener una mayor tasa de mortalidad, los niños se observa una peor tasa de mortalidad y un aumento más de todo lo que es enfermedades del tipo autismo, TDAH, etcétera. Sin embargo, y también una mayor protección a nivel cardiovascular, porque los estrógenos son vasodilatadores. Por eso en la menopausia hay un aumento cardiovascular precisamente por esa ausencia de estrógeno y progesterona, que es protectora, ¿no? Por ejemplo, la progesterona es antiinflamatoria. Entonces gozamos de mayores efectos en ese sentido, y por eso los hombres tienen tendencia a tener más problemas a nivel cardiovascular, ¿no? Ataques de corazón, etcétera. Entonces, bueno, al final, y por lo que hemos mencionado, el estrógeno potencia el sistema inmunitario, con lo cual tenemos un 20-30% más riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. De sufrir enfermedades autoinmunes. Vale. El hecho de tener tanto estrógeno, y de hecho en mujeres con endometriosis, hiperestrogenismo, etcétera, pues aumenta también ese riesgo de que se expresen enfermedades del tipo autoinmune. Entonces, bueno, sí que se observa, por ejemplo, en casos como has mencionado tú, ¿no?, de fatiga crónica, las mujeres somos bastante más susceptibles. Yo creo que no, en parte por eso y en parte también por a nivel sociocultural, ¿no?, que aún seguimos teniendo, por supuesto, esa carga mental. También pues creo que aún no hay esa aceptación de nuestras fluctuaciones hormonales y cómo nos afecta. Pues se ve como algo malo, ¿no?, el hecho de tener esas fluctuaciones. Hay una tendencia de demonizar las hormonas realmente, pero nos quedamos solo con una parte de la historia, ¿no? Porque has dicho la progesterona, propiedades antiinflamatorias, o los estrógenos nos protegen también del riesgo cardiovascular. Pero siempre asociamos las hormonas, o la idea general de la sociedad es como, ya, pero cambios de estado de ánimo, estás más irritable, las hormonas, la menstruación, pues qué rollo, o sea, que al final es también a nivel sociocultural cómo hemos construido, ¿no?, estos ciclos naturales, ¿no?, de la mujer. Entonces, creo que también saca mucha carga negativa, porque es lo que tú dices, a lo mejor esta mayor incidencia del síndrome de fatiga crónica en mujeres que vemos sí que tiene una parte hormonal y hay una explicación biológica, pero ¿qué tanto por ciento no es la construcción sociocultural que tenemos, o el peso o el rol que hemos otorgado a las mujeres, ¿no? Entonces creo que también es intentar evaluar qué es de biológico y qué es de responsabilidad de construir a lo mejor un sistema mejor, ¿no?, o un cambio sociocultural. Claro, además hay otros factores, por ejemplo, en mujeres que he visto con problemas de fatiga crónica, pues problemas hepáticos a nivel genético, ¿no?, de peor tolerancia, por ejemplo, ante los químicos, que a los que cada vez estamos más expuestos. También problemas digestivos que afectan a nos inflaman a nivel general, hablando así, pues que nos entienda todo el mundo, afectando nuestras mitocondrias, que son como las baterías de nuestro cuerpo, las que nos dan energía, ¿no? El hecho de estar inflamados pues con exceso de consumo de pesticidas, con una microbiota desajustada, con un mal descanso, todo nos afecta, sobrecargando también el hígado, ¿no?, estos malos hábitos. Pero yo creo que el hecho de que afecte más a mujeres que hombres,
Y el tipo de prototipo de mujer que veo que está diagnosticado en esas enfermedades suelen ser mujeres que han llevado el peso de toda la familia encima, ¿no? Y creo que la falta de conciliación, especialmente en nuestro país, y ahora que me acerco a la edad en la que pues me apetece también ser madre, y lo veo, o sea, en mis compañeras, en amigas, aún a día de hoy, como la carga de sostener la familia en la casa, seguir trabajando, ¿no? Porque ahora pues trabajamos, cuidamos del niño y encima también, Sí. aún así, seguimos haciendo nosotras la mayor parte de tareas de casa, aunque en algunos casos no sea así. A nivel general, los estudios aún siguen diciendo que no. Claro. Entonces, lo que observo es que son muchas veces mujeres que no han tenido el tiempo ni las herramientas también para cuidarse. Y ya no es que tengan una enfermedad incurable, sino que tienen una situación de vida que las ha llevado a sentirse cansadas todo el tiempo, precisamente por ese poco autocuidado, tanto de ellas mismas que no tienen el tiempo, como de su alrededor, ¿no? Y mujeres que han sostenido mucho tiempo, han cuidado del resto y no se han cuidado a ellas, ¿no? Entonces creo que es algo también importante a reflexionar, y que al final, como siempre digo, ¿no? Una cosa es la enfermedad, en este caso, por ejemplo, fatiga crónica, ¿no? Que es pues, al final un conjunto de síntomas, y que no siempre la gente está muy acostumbrada a decir, vale, pues esta es una enfermedad, esta es la causa, es el tratamiento. Lo que vemos en consulta, especialmente lo que intenta hacer el enfoque integrativo, es decir, vale, puede ser por múltiples causas, ¿no? Y no siempre tiene una misma causa en un único tratamiento. Por ejemplo, hay mujeres que puede ser que tengan, oye, pues Juana tiene una microbiota desajustada y sufre pues relaciones de pareja que le agobian mucho porque, bueno, pues por sus traumas de su pasado, lo que sea, necesita terapia psicológica y tratar esa microbiota. Y otra quizás pues será que no tiene ausencia de masa muscular, no tiene mitocondrias funcionales y está inflamada porque tiene una mala alimentación. Entonces, tratando estos casos de manera individualizada se consigue que tengan más energía y mejore el carácter, ¿no? Entonces, al final creo que como sociedad alejarse un poco del decir, oye, pues esta es la enfermedad, esta es la única causa y esta es la pastilla que lo trata, ¿no? Porque al final el cuerpo no... Sí. No al final el camino es personalizar. Y eso también ocurre, por ejemplo, cuando entramos en el segundo bloque, que es la parte que hablas en tu libro de nutrición inteligente. A veces también cuesta, y a mí me pasa también al trabajar, ¿no? en Limber, de que hay personas que te preguntan por el suplemento perfecto o la dieta perfecta, y el camino es hacia patrones alimentarios más ajustados, ¿no? a las características individuales de cada uno. Sí que es cierto que hay una serie de patrones o principios básicos, ¿no? universales que pueden ser aplicables, pero con tantos consejos que también tenemos en las redes, tantos libros, tantas opiniones, me he dado cuenta que la alimentación, que es una herramienta, ¿no? de autocuidado, se puede convertir en una fuente de estrés. Entonces, quería hablar un poco a nivel de cómo no caer en convertir la comida en una fuente de estrés, y si puedes hablar un poco cómo a veces las restricciones alimentarias también te hacen más intolerante, no solo a la alimentación, sino también a la vida, ¿no? Entonces, si puedes compartir un poco tu experiencia en este campo, cómo te relacionas tú con la comida o qué evolución has hecho a lo largo de tu vida en respecto a ello. Ahí hay para 3 podcasts, pero si lo tengo que sintetizar, empezaría un poco por ejemplo, observar los países ahora, a día de hoy, ¿no? más longevos. ¿Qué se observa? Por ejemplo, si coges el caso España, por ejemplo, dentro de España mismo Ourense, ¿vale? Singapur, por ejemplo, y Japón. Tienen dietas muy distintas. Claro. ¿Y qué observamos? Al final viene el arroz. Ahí en Japón, mucho consumo de arroz y de pescado fresco. En España, pues consumo de aceite de oliva, vegetales de calidad. También consumimos carne, también consumimos mucho pescado omega 3, especialmente pues, en la zona del Atlántico, ¿no? Singapur, pues una mezcla entre medicina asiática, ¿no? y medicina, pues... tradicional china, ¿no? Y en Bali también lo observaba mucho, ¿no? Esa fusión de la medicina occidental y la oriental. Como ves, no hay ningún patrón de alimentario clave. Luego está pues regiones más longevas como Loma Linda, por ejemplo, que son más vegetarianos. Fíjate que no hay ningún patrón exacto. Los Masái, también menos riesgo de enfermedad cardiovascular, que comen leche y carne, ¿no? Prácticamente. Entonces dices, ¿qué sentido tiene? Pues que al final el ser humano se adapta a lo que tiene alrededor y realmente no hay un patrón de alimentación exacto que haga que seas más longevo, ¿no? Si es verdad, por ejemplo, pues una alimentación rica en alimentos ultraprocesados, no todos, ¿vale? Por ejemplo, la proteína en polvo es un ultraprocesado, pero es saludable. Entonces depende, ¿no? Por ejemplo, carnes ultraprocesadas, bollería industrial, azúcares, lo que ya sabemos, ¿no? Todo lo que es alcohol.
todo esto sí que ya se ha demostrado, ¿no? que afecta a nuestra salud, y dietas como la mediterránea, la atlántica, asiáticas tipo en Japón con muchos fermentados, arroz de calidad, pescados de calidad, todo esto se relaciona con más salud, ¿no? Entonces, en base a esto, ¿qué pasa? Que la gente se informa a base de lo que ve en las redes sociales, que muchas veces extrapola información que es válida para ciertas enfermedades, por ejemplo, dieta cetogénica, muy bien en casos de, por ejemplo, epilepsia, o dieta low carb, baja en hidratos de carbono, ¿no? Válida en casos de diabetes. Por ejemplo, no sé, hay ciertas situaciones, por ejemplo, el consumo de gluten en personas con sensibilidad al gluten o celiaquía. Entonces, extrapola todos estos conceptos que son aplicables para ciertas enfermedades a la salud en general. Pero es una ¿no? descontextualización. Claro, por ejemplo, escuchaba a una nutricionista, buenísima, que a mí me encanta, ¿vale? Como decía, las cerezas te pueden hinchar. Entonces la gente que comentaba, las cerezas son malas. No, o sea, al final la gente tiene que crear contenido constantemente porque es al final lo que pide la gente, ¿no? De que una se queda sin ideas y yo intento esforzarme en no decir cosas para llamar la atención, pero entiendo, y aunque no me parece... dar titulares. Claro, no me parece lógico, o sea, no me parece ético, pero eso es lo que se hace para llamar la atención, ¿no? El hecho de todos estos conceptos que son medios verdades para ciertas patologías, extrapolarlo a que nos van a sentar mal a todos. Entonces, si tú no tienes unos conocimientos previos, pues lógicamente puedes pensar que pues, las cerezas te van a sentar mal, el gluten te sentará mal, los lácteos te van a sentar mal porque he leído que el 60% de la población no absorbe la lactosa, lo cual es cierto, pero lo mismo tú eres parte de ese 40%, claro. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una sobreinformación y que al final también mi visión puede ser sesgada porque lo que me llega es gente enferma, ya, pero no es la mayoría. Y sinceramente, viendo los estudios, el overall de la situación global, yo creo que simplemente comiendo 3 veces al día, 2, incluso 4 en personas pues, más deportistas, ¿no? Y una alimentación balanceada en carbohidratos de calidad, proteínas, grasas buenas y fruta y verdura, ya la gente mejoraría muchísimo su salud. Y ya en casos pues, más de enfermedad, más de problema digestivo concreto, porque no es la gran mayoría de la población, ya mejoraría muchísimo y creo que estamos demasiado llenos de tonterías y en parte pienso que es por culpa de esos titulares que también en redes, pero también hacen periódicos. No, claro. ¿no? Que yo he hecho entrevistas en las cuales han girado totalmente la tortilla y han querido decir lo que les da la gana, o yo qué sé, una compañera Diana, ¿no? que una médico también que divulga mucho sobre estilo de vida en redes, de cogerle entrevistas que han hecho y ponerla en un periódico sin ni siquiera preguntar, cambiando las palabras. Entonces, o un estudio que se ha hecho en ratas, pones un titular, la carne mata, o yo qué sé, los espárragos, porque en un estudio con 10 ratas se ha visto que, claro, resultados en animales no siempre son extrapolables a humanos. Entonces, y vamos a la sobreinformación. Pero porque la gente también busca es esto, dime qué comer para estar mejor. Un kiwi, vale, pues un kiwi. O sea, es como que todo tiene que estar en un contexto, ¿no? Y todo es más complicado en el mundo de la salud y al final también es lo que decíamos, vale, el brócoli puede ser súper saludable, pero es que si tú tienes una disfunción del soprano, de lo que sea, a lo mejor te sienta como un tiro y para ti no es saludable, ¿no? Entonces aquí vamos de nuevo a la personalización y sobre todo al contexto, porque también puede haber una persona divulgando en las redes sociales sobre, me lo invento, 2 comidas al día, pero es que a lo mejor hay una persona que hace un montón de actividad física y no es el mismo contexto, ¿no? De una persona sedentaria que a lo mejor no se mueve y está 8 horas sentada, ¿no? Entonces es como las redes sociales y los titulares dan tan poca información porque no pueden contextualizar que a veces hay el riesgo de me quedo con consejos aislados de mucha gente, hago un pupurrí, pero me sigo sintiendo mal, ¿no? Entonces claro. También la importancia de no hay blancos ni negros y cuando dices, por ejemplo, en los titulares de la carne es mala, vale, pero también qué tipo de carne, porque no es lo mismo comprar a lo mejor una carne ecológica de pasto que se ha alimentado de hojas verdes que comerte el salchichón cada día para comer en un contexto de que tampoco te mueves, ¿no? Entonces es complicado porque a la gente no le gustan estas respuestas cuando le explicas esto, porque no vas a la respuesta definitiva de tienes que comer 3 kiwis al día, pero sí que creo que es importante. Pero también lo más importante que creo es que nos expliques por qué tú crees que la alimentación es mucho más que comida. Porque creo que la alimentación es mucho más que comida. Bueno, porque al final, y lo que decías tú antes, ¿no? Por ejemplo, yo ahora vengo en ayunas y seguramente hasta las 2 no coma nada. Ahora, eso no significa
que para quien esté escuchando se vaya a ser lo saludable para él, ¿no? Yo simplemente me levanto sin hambre y me va bien organizarme en 2 comidas y como sé de gramos, a ojo ya sé lo que estoy comiendo, ¿no? Pero eso que no lo extrapolemos a lo que... Porque X persona lo hace es lo que me va a ir bien a ti. Claro. Ni de coña. Pero pienso que la alimentación es mucho más que nutrición porque al final forma parte también de la tradición, ¿no? De, pues, yo qué sé, Navidades, reunión familiar, comida navideña o un cumpleaños. Oye, pues, ¿cuál es la tradición? Pues una comida con tus amigos, una tarta. Vamos a un sitio nuevo que queremos pues, conocer la comida. Entonces, al final, creo que muchos eventos sociales ocurren alrededor de la mesa, de la comida, que no siempre es bueno. Por ejemplo, en el caso del alcohol, ¿no? Pues que está muy, muy arraigado también a estas conexiones sociales y por eso a veces es tan difícil salir de ahí, ¿no? Pero pienso que al final hay que tener en cuenta precisamente eso, ¿no? Que no podemos ver la comida simplemente pues como simplemente comida y tener en cuenta que si restringimos muchísimo y como nutricionistas, ¿no? O como personas restringimos demasiado, podemos acabar también alejándonos de la gente que queremos, ¿no? Dejando de salir a comer, dejando de ir a casa de alguien porque yo qué sé, lo que me voy a encontrar en el fitness cuando competía en culturismo, me acuerdo que incluso estando fuera de temporada, sin seguir dietas estrictas, mucha gente no viajaba porque no podría controlar lo que comía, ¿no? O no iba a casa de sus padres. Yo llegué cuando competía en culturismo a ir con mis tuppers en casa de mi abuela sin tener razón de hacerlo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay veces que te acabas metiendo en unos líos mentales con la comida que no son nada saludables y afectan las relaciones con tu entorno, ¿no? Entonces mi relación de evolución con la comida, como me preguntabas antes, pues ha sido muy cambiante, ¿no? Yo empecé con el culturismo, pasé de comer lo que me daba la gana a ser súper delgada, a seguir una dieta súper estricta de bote pronto y luego me dejaron ahí al acabar las competiciones, que lo dejé porque era súper poco saludable, perdí la regla 2 años, es decir, me ayudó mucho a nivel de experiencia, disciplina, fue sobre todo autosuperación después de mis 2 cirugías de tobillo, ¿no? Fue una manera de demostrarme, oye, mira, estoy operada el año siguiente compitiendo y quedando en buenas posiciones, ¿no? Pero sí es verdad que no lo recomendaría a nadie, aunque para mí fue una buena experiencia. Entonces, a raíz de eso, pues tuve muy mala relación con la comida porque volví a coger 10 kilos de golpe. Naturalmente, pero claro, no me veía bien. Claro. El cuerpo, cuando tú restringes tanto, te lleva al atracón, ¿vale? O sea, es un poco como el típico niño, ¿no? Que le han prohibido siempre salir de fiesta, luego cumple 18 y está todos los fines de semana y cada día de la semana de fiesta a tope, ¿no? Un poco, pues, es el mismo concepto. Cuando tú al cerebro le prohíbes siempre mucho algo y no le enseñas a tener una relación saludable con eso, acaba provocando una obsesión, ¿no? O ese cheat meal. Estoy súper en contra de esos días libres, ¿no? De hecho, el hecho de quitarme ese día libre y permitirme comer lo que quisiera cuando quisiera hizo que no tuviera ganas de acudir a esa comida, ¿sabes? Entonces no podemos jugar tanto con nuestra mente, ¿no? Por eso cada vez que me planteo una dieta nueva, voy a empezar algo con algún paciente, pues me lo pienso mucho, ¿no? Claro. Porque aunque parezca un simple cambio, puede provocarte un cambio en tu cerebro de la relación con la comida que puede llevarte a atracones, ¿no? Por eso es tan sensible para mí este tema y creo que es importante que la gente no empiece dietas por probar porque te puede llevar a tener una relación con la comida. Así que nada, para mí el hecho de flexibilizar, el hecho de restringir mucho, de hecho me llevé incluso a coger 20 kilos. También se juntó que me operaron y que me movía mal y que no caminas, ¿vale? Se juntaron de estos 3 factores. Pero el hecho de, por ejemplo, flexibilizar y volver a comer como comida de adolescente o de niña, sin cosas de ayuno, sin cosas de keto, sin medirme los gramos y empezar una actividad más de movimiento, como en este caso el CrossFit, más cardio, ¿no? Que está muy metida en fuerza. Ese combo de las 2 cosas hizo que se mejorara la relación con la comida, dejara de tener atracones y volví a perder esos 20 kilos, que es lo que he perdido en los últimos años y tengo una relación mucho más tranquila con la comida. Si un martes me apetece comerme una pizza, me la como. Si un lunes por la tarde, oye, pues estoy con mi pareja, nos apetece una margarita, me lo tomo. Pero eso hace que no tenga una obsesión ni por el alcohol ni por la comida porque no me restrinjo, ¿no? Entonces, desde la libertad de... Claro, entonces entiendo que eso para la población puede no ser tan fácil. A mí lleva un proceso de años de llegar ahí, ¿no? Y hay veces que necesitas ayuda externa para mejorar esta relación con la comida. Pero si puedo simplificarlo sería, intenta comer lo más variado posible. Si vas a quitar un alimento que sea con una justificación de un profesional titulado y con conocimiento de causa, y que no te metas en estas dietas de batidos, dietas restrictivas, en retos online, porque te pueden realmente afectar la relación con la comida e incluso ganar todo el peso que
que tú querías perder, por ejemplo. No, y de hecho, esta relación con la comida creo que también es un temazo, ¿no? Hiciste una publicación que me gustó mucho, que dijiste que para ciertas personas era un reto poderse comer unos churros con chocolate sin culpabilidad, y en cambio otras era una victoria, no comerlo, ¿no? Entonces, que creo que esto de nuevo demuestra que no hay blancos ni negros, es que hay grises, cada persona es un mundo, pero sí que compartiendo historias de este modo así personales, creo que también puedes acompañar a muchas personas, ¿no? Porque a lo mejor te ven ahora y dicen, wow, pues qué estilo de vida, se la ve súper saludable, súper equilibrada, practica deporte, pero también de dónde vienes, ¿no? Y qué recorrido has hecho para llegar hasta aquí. Entonces, invitar también a quienes nos escuchan a que hagan este proceso de autoconocimiento y que no todos los caminos también son iguales, ¿no? Has dicho que el deporte se ha vuelto, siempre lo ha sido, ¿no? Pero ahora también te ha ayudado un poco a recuperar este tipo de equilibrio. Pero siempre dices que el entrenamiento no es entretenimiento. Y esta frase me gustó mucho y quiero que reflexiones un poco sobre ella y sobre todo para que podamos hacer también un poco de distinción entre qué tipos de movimiento hay, entre actividad física, ejercicio físico, deporte, que creo que puede ser útil. Vale, pues creo que lo que decíamos antes, ¿no? Cuando me preguntabas sobre consejos de alimentación, creo que si la gente simplemente hiciera entrenamiento de la fuerza 2 días a la semana, un poco de entrenamiento cardiovascular 2 días a la semana y comida sana, ya la gran mayoría con esto tan simple ya mejoraría, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que casi el 50% de la población, incluso más, es súper sedentaria, ¿no? Y casi el 40% de la población española tiene obesidad, y más aún en niños, ¿no? Una de las principales causas es, si me puedes decir disruptores endocrinos, lo que quieras, que no sé, gente no se mueve. Entonces, si ya la gente se moviera más en general, sea caminar, sea bailar, ya con esto mejorarían muchas cosas. Ahora bien, si vamos un poco más al detalle, ¿no? Para saber a la gente qué es lo que tendría que hacer. Actividad física es todo lo que consideramos movernos, ¿vale? Pues aunque sea ir a una caminata al supermercado, hacer la colada, arreglar un mueble, ya te estás moviendo, estás gastando calorías. Que es importante a la hora de calcular el gasto total, ¿no? Con el cuerpo humano pues gasta un X en mantener funciones vitales, la tasa de metabolismo basal, que es lo que gasta tu cuerpo en ayunas, lo que gasta tu cuerpo en la digestión, que es muy poquito, lo que haces de ejercicio físico y lo que haces de actividad física, ¿vale? Entonces es importante para que tu cuerpo tenga una buena salud, ¿no? Movernos. Entonces, una parte importante del día, caminar donde sea, bailar, hacer algo que te muevas, ¿vale? Pero es importante luego tener un ejercicio físico. Un ejercicio físico es aquella programación de ejercicio en la cual pues hay una progresión, hay una regularidad, no es un ejercicio programado para ti. Y eso pues puede incluir entrenamientos de alta intensidad, que también ayuda muchísimo a oxidar grasa, tipo el HIIT, los Tabatas, etcétera. Todo lo que viene siendo ejercicio de la fuerza o fuerza-resistencia, ¿vale? Tipo, pues, coger peso. Con eso me preguntan, ¿hay que coger grandes pesos? Depende, es decir, una persona que acaba de empezar, seguramente haciendo body pump, haciendo boxeo o haciendo cualquier tipo de actividad dirigida, puede notar una progresión al inicio. ¿Qué pasa? Que esas actividades tienen un tope de progresión, ¿vale? Pues al final, al inicio es un reto para tu músculo esa actividad hasta que llega un punto que te estancas, ¿no? Entonces, por eso es importante una programación, porque hay que ir poniéndole retos. Si además, claro, más tiempo, más repeticiones, la velocidad, por ejemplo, del movimiento que estás haciendo, el número de series, ¿no? Tiene que haber un incremento para que tú te notes una mejoría en la masa muscular, ¿no? Entonces, por eso es importante esa programación del ejercicio que va a conseguir que ganes músculo, ganes fuerza, que se relaciona también con mayor longevidad, porque el músculo ayuda a regular mejor tu azúcar en sangre, potencia el sistema inmunitario, previene la osteoporosis, especialmente en menopausia. Entonces, entrenamiento de la fuerza tiene que haber sí o sí. Y algo de entrenamiento también, por supuesto, cardiovascular, que mejora pues todo lo que viene siendo oxigenar todo tu cuerpo, que lleguen nutrientes, mejorar también, por supuesto, la salud del corazón, arterial, etcétera. Y luego está el deporte, ¿no? Que al final es pues, pádel, fútbol, etcétera. ¿Qué pasa? Que mucha gente que hace, pues hace pádel un día a la semana y quizá pues camina un poquito de la oficina a casa y ya está. Sí, sí. Y que se ha visto en estudios que el hecho de estar sentados 8 horas al día, a pesar de hacer deporte, aumenta un 30% la mortalidad. Entonces no es suficiente, ¿no? Tenemos que tener al menos cierto movimiento diario, intentar trabajar de pie si podemos un ratito en el día, intentar hacer descansos mientras estamos trabajando. Escaleras o ir sí, está bien tener un deporte, ¿no? Pero para mí entrenar fuerza al menos 2 días a la semana y al menos 2 días a la semana algo cardiovascular y moverte
aunque sea pues unos 8.000, 6.000 pasos al día, para mí eso sería pues, lo básico hacer. Pero no nos vale en hacer Sí. Está claro que una fútbol hora, los domingos y ya está, y sentarnos toda la semana porque no es suficiente. una hora del gym no contrarresta las 8 horas sentado. No. Y de hecho es impresionante porque cuando vas al gimnasio hay personas que cogen, no con movilidad reducida, cogen el ascensor para subir a la primera planta del gimnasio. Para demostrarte, ¿no? el sedentarismo que se ha inculcado tanto en nuestra sociedad y que te miran como un bicho raro cuando digo, por ejemplo, que paro 2 paradas antes en el bus para acabar andando, ¿no? Para sumar estos pasos y esta actividad física. Que a veces yo, incluso hablando también con los clientes y clientas del Limber, les digo, si no tienes tiempo para ir al gimnasio o tienes solo una hora para moverte, es mejor que vayas a todos lados andando y tengas un movimiento, ¿no? Constante durante el día de subir escalones o lo que sea, que no que te metas en un gym una hora, peses, que hay gente que le provoca más estrés, ¿no? O sea, que a veces es mejor pues el tiempo que tengas irte moviendo durante el día que no ir 30 minutos ahí con estrés, ¿sabes? O sea, Total, y hay más actividades que la gente a veces piensa, ostras, solo puedo hacer pesas. Mira, pues hay aplicaciones como ClassPass, por ejemplo, que puedes hacer un día pole dance y al otro puedes hacer una clase de baile y el otro puedes hacer, no sé, un entrenamiento en grupo en la naturaleza, en carreras de obstáculos. Es decir, hay muchas maneras de trabajar la fuerza más allá de ponerte como un culturista en la sala de gimnasio, ¿no? O tipos de yoga que son súper exigentes como una Ashtanga, por ejemplo. Hay muchas maneras distintas de trabajar la fuerza y yo siempre opino que es mejor que hagas una actividad, si no te gusta estar en el gimnasio con pesas, una actividad grupal que te aporta esa comunidad, ¿no? Y que te aporta ese movimiento y ese trabajar la fuerza suficiente, aunque sea un par de veces a la semana, ¿no? Entonces, hacer actividades que, aparte de que sean en base a la teoría y los estudios buenas, que a ti te hagan disfrutar. Totalmente. Aunque no sea lo que Juanito pone que ese estudio tiene que ser. Al final es lo que va a crear adherencia, porque el deporte que funciona es el que se hace. O sea, totalmente. ¿Cuál es tu rutina de movimiento actual? Porque te gusta mucho el baile, ¿no? ¿También lo intentas incorporar? Sí, objetivos desde septiembre es también seguir moviendo. Hay mucha gente que se enfada cuando le dices que los estudios dicen no eso, por ejemplo, de las 8 horas. Y se enfada. Digo, bueno, es que son los datos. Sí. Entonces, yo no te estoy diciendo ni te juzgo. Yo te doy esos datos, tú móntatelo como quieras, porque se ha visto que esos son los efectos en la salud, ¿no? Entonces, no es que nadie nos esté juzgando, sino es decir, vale, ok, tengo un trabajo que me exige estar sentado. Oye, pues le puedo pedir quizás a mi jefe, oye, pues ¿qué te parece comprar unas mesas que se eleven? O decir, oye, pues me cojo, quizás me levanto un poco antes y voy caminando al trabajo, que además ya no solo te hará tener más longevidad, sino que además te expones al sol, puedes ir escuchando un podcast, puedes ir respirando el aire, hablando con alguien, ¿no? Hay muchas maneras que tú te puedes adaptar. Entonces, mi rutina, intento hacer ejercicio de fuerza, pesas para mantener mi masa muscular, al menos 2-3 veces a la semana, te diría, aunque no me guste muchísimo ya ir al gimnasio. Llevo como 11 años entrenando y te diría que el 80% de las veces no me apetece. Y tampoco es que lo disfrute en exceso, si te soy sincera ya en este punto, pero lo hago porque sé que me da energía, me pone de mejor humor. Te permite hacer actividades que a lo mejor me permite hacer mejor los deportes que me gustan, por eso. Que esa es la diferencia, ¿no? Que hay veces que si tú vas a hacer pádel o vas a hacer maratones o vas a hacer una carrera de obstáculos, no te puedes saltar la fuerza porque es que sin esos músculos bien trabajados no vas a hacer bien tu deporte, ¿no? Que eso, y aparecen lesiones. Entonces, ejercicio de la fuerza además también me ayuda a reducir mucho mi dolor de espalda. O sea, lo noto muchísimo al no entrenar y no moverme, más dolor de espalda, así que lo hago como quien se ducha o se lava los dientes. Para mí, pues no es opcional. Y luego, para pasármelo bien y seguir haciendo deporte, intento hacer Hyrox, que trabajas mucho la parte cardiovascular y de resistencia en grupo. Al menos una vez a la semana es lo mínimo que intento, si pueden ser 2 mejor, y luego al menos una vez a la semana alguna clase de baile, que me va a conectar con esa feminidad y el dejarme llevar, el confiar, y a nivel mental me abstrae muchísimo, ¿no? Estoy tan presente en que me está indicando la otra persona, o yo también llevo, ¿no? Pero en estar concentrada en la otra persona también me ayuda mucho, y esa movilidad, ¿no? Algo sí que quiero incorporar por las mañanas es hacer un poco de movilidad, que al final ves los efectos. Mi abuelo cuando se fue hace ahora unos 3 años, tenía la piel no la podía estirar más que esto, ¿no? Por no tener esa movilidad diaria. Entonces, si estamos sentados todo el tiempo así, sin estirar las piernas, cada vez menos movilidad, y más riesgo también de lesión y de
pues menos libertad de movimiento en todos los sentidos. Entonces, bueno, resumen, 2-3 días de fuerza, 1 o 2 de Hyrox, porque no me gusta correr y tampoco puedo por mis lesiones abusar de ello. Así que salir a correr a intervalos también es una opción, pero yo es algo que ni me gusta ni puedo. Y Hyrox tiene también esa parte de correr y intentar hacer 10 minutos de movilidad al día para mí sería algo ya ideal. Ir caminando todo lo que pueda, lo máximo que pueda. Totalmente. No cuento los pasos, la verdad, me moveré entre los 6, 8, algunos días más, pero sí que si puedo evitar coger la moto de transporte público, pues intento caminar ahí donde sea. Porque has dicho que el sedentarismo es una de las principales causas de la obesidad, que creo que estamos en una epidemia, sobre todo, que es impresionante como en niños y niñas pequeñas también hay esta incidencia de obesidad cuando deberían estar moviéndose, ¿no? Y ser ágiles. Sí, en esto, mira, yo trabajé de profesora de una academia de inglés de niños y de nani, etcétera, y lo veía, los niños que se habían pasado, por ejemplo, 8 horas sentados en el pupitre, luego venían y hacían clase de 5 a 6 de inglés sentados. Entonces, claro, nerviosos, gritando, y escuchabas, no, es que tiene TDAH. Digo, a ver, el niño lleva desde las 8 hasta las 6 sentado en una silla con 5 años. Digo, que no digo que muchos casos de TDAH no lo sean, existen, ¿vale? Pero creo que tenemos unos niños súper sedentarios que obviamente van a quejarse, van a querer moverse y van a liarla, porque si hasta a mí me dan ganas de hacerlo con 29 años, con 5 o 6 no me extraña. Entonces sí que creo que deberían de moverse más y sobre todo comer mejor, no ser un talibán y simplemente no dejarle comer ni una chuche jamás, porque pero luego tengo pacientes adultos que vivían con padres así, luego atracones, obesidad, me las hacen con la comida, pero ese punto intermedio, ¿no? de llevarles snacks saludables y de acostumbrarlo, ¿no? a esa rutina, porque afecta mucho de adultos. O sea, veo gente, ahora te he hablado del caso de restricción, pero casos donde se ha comido súper mal, también al final acaba quedando unos patrones en tu cabeza que son muy difíciles de quitar. E incluso he hablado con una compañera que estudia, es doctorada, está sacando el doctorado en obesidad, y se estudiaba en ratas, por ejemplo, que el hecho de 2 padres obesos tener un hijo les afectaba a nivel genético hasta 6 generaciones de ratas. Es decir, que 2 personas con el mismo estilo de vida, pero que han tenido sus padres una educación y estos genes, ¿no? Relacionados con la obesidad pueden afectarlos a tener más predisposición a tener más ansiedad por la comida, a que les sea más difícil oxidar grasa, distintos genes relacionados con la obesidad y que pueden promover a que tú y yo, aunque tengamos el mismo hábito, tú, por ejemplo, tengas mayor predisposición a ganar grasa. Entonces creo que eso también es importante tener en cuenta en los hijos. Bueno, es que esta visión también como más multifocal, ¿no? De la obesidad creo que también es importante porque vemos que hay un peso, ¿no? Genético, hay un peso del entorno, también de tus hábitos, pero también leía un estudio muy interesante sobre cómo la microbiota también puede, ¿no? contribuir a la obesidad. Creo que también lo hablabas en tu libro de que hay una serie de bacterias que son los firmicutes, pero que extraen más energía, ¿no? de la comida. Entonces creo que también entender que la obesidad es una enfermedad o una patología que no tiene una causa única, como decíamos, Total. Por ejemplo, con el síndrome de fatiga crónica, creo que también es muy importante, ¿no? Sí, es cierto que, por ejemplo, se relaciona una baja, por ejemplo, Akkermansia con mayor tasa de obesidad y, por ejemplo, ahora no me acuerdo, hay un probiótico que se llama Satilia, ahora mismo no recuerdo el nombre de la bacteria, ¿no? Pero que la ausencia de esa bacteria hace que tengas más hambre, ¿no? Y el dar el probiótico en gente que le faltaba esa bacteria mejoraba las tasas de saciedad, o sea, tenías menos hambre, básicamente te saciabas antes, actuando en la leptina y la grelina, que son las 2 hormonas que regulan hambre y saciedad. Es verdad que a la hora de la verdad, en la consulta, hay veces que no correlaciona, ¿vale? Por ejemplo, una persona obesa y con una Akkermansia perfecta, pero seguramente eso no es que no esté justificado, ¿no? Sino que su obesidad quizá viene por otras razones, ¿no? Pues es cierto que tener, para sintetizar, un intestino desajustado, una microbiota desequilibrada, un intestino inflamado, puede afectarnos y se puede relacionar con la obesidad por distintas causas. Una puede ser perfectamente porque te provoca mucha ansiedad y muchas veces la gente lo tapa comiendo más, por ejemplo. También puede provocar que tú absorbas más colesterol de la cuenta, por ejemplo, y más grasas de la cuenta, interviniendo en los ácidos biliares. También puede provocar esta inflamación, esa falta de nutrientes por mala absorción, problemas de tiroides. Entonces eso hace que si tu glándula tiroidea no funciona, todo tu cuerpo va al ralentí.
sea, le baja la velocidad, digámoslo así. Del metabolismo. Sí, del metabolismo, entonces menos capacidad de oxidación, más facilidad de grasa, más capacidad de acumular grasa, y también esta mala absorción intestinal, esta inflamación provoca peor absorción de nutrientes, tu sistema inmunitario también está peor, aumenta la resistencia, puede aumentar también la resistencia a la insulina por esa misma inflamación, provocando peor gestión del azúcar, más obesidad. Y luego también, lógicamente, si absorbes mal el alimento, a veces puede costar mucho, por ejemplo, construir masa muscular. Entonces, pues a menor masa muscular, menos también quemamos, peor regulación del azúcar, peor sistema inmunitario. Entonces, es súper multifactorial, pero sí que lo veo mucho que pacientes que me vienen comiendo nada y menos, con una microbiota desajustada, un intestino inflamado, da igual lo que hagan de dieta. Por eso para mí es importante primero intestino, luego regular hormonas y luego hacer ya, pues aumentar el ejercicio, hacer estrategias de pérdida de grasa, déficit calórico, si quieres hacer alguno de ejercicio en ayunas, pero ya sería como la guinda del pastel, ¿no? Primero arreglar la base, porque de verdad hay gente que dice, no, es que la obesidad, hay mucha gente, de verdad te digo, que yo lo veo que comen nada y que no bajan de peso. Y muchas veces puede ser una de las causas por las que ocurra esta situación. También se habla también que los ritmos circadianos también son importantes, ¿no? En este como mosaico, ¿no? Para prevenir o para reducir grasa, pero después encuentras titulares o también gente que divulga que dice que si te saltas el desayuno, también esto también puede contribuir. Cuando hablamos de la crononutrición, lo ideal o lo que dicen fisiológico que hacían los cazadores recolectores era desayunar fuerte, entonces la comida y cena temprana o incluso no cenar, ¿no? Pero claro, a mi nivel personal y también por lo que has contado antes, yo me levanto y no tengo hambre al levantarme, no desayuno, normalmente llego a la comida y luego a la cena. Por los horarios también a nivel de España, hay gente que le dices la última comida a las 5 o a las 6, te dice, ¿cómo lo hago? Si acabo de trabajar a las 7, entonces, si puedes dar un poco tu opinión sobre ¿qué consideras de importante de la crononutrición? Si para ti es importante a nivel de consulta, ¿has visto un gran cambio cuando se respetan estos ritmos circadianos en la alimentación o no tiene tanto peso como algunos divulgadores dicen? A ver, sí que una cosa importante es que tendemos a coger lo que se hacía antes como lo óptimo, ¿no? Pues antes la esperanza de vida era de 30 años, entonces hay que volver a ese estilo de vida. ¿Sabes? La ciencia ha avanzado, los estudios también, maneras el contexto ha cambiado. Claro, también, las maneras de optimizar la salud en base a los estudios, pues por supuesto ha mejorado. Antes no podíamos muchas veces comer durante muchos días porque simplemente no había comida. ¿Significa que eso sea lo óptimo? Tengo mis dudas, ¿no? Yo en consulta depende mucho de cada persona. Por ejemplo, no sé, hacer ejercicio en ayunas, ¿no? Que el otro día escuché a alguien y tengo un post preparado sobre esto, decía que no es lo óptimo para quemar grasa. Los estudios no dicen precisamente eso, ¿no? Si es verdad que si haces déficit calórico, da igual si lo haces en ayunas o no, es igual de eficiente, pero si se veía, por ejemplo, que se oxidaba un 22% más de grasa haciéndolo en ayunas, que no, pero hay personas que hacen deporte en ayunas y no les sienta bien, entonces en esa persona, si ya lleva un estilo de vida saludable y hace un déficit calórico, perderá grasa igual, hagas o no lo hagas. Entonces, desde mi punto de vista y la experiencia en consulta, que creo que a veces no nombramos, los estudios también dicen que, bueno, o algunos de los estudios, que las dietas altas en legumbres y frutos secos mejoran la longevidad, y luego tengo personas que vienen comiéndome legumbres, las quitamos por su situación digestiva y mejoran mucho. Claro, una cosa es lo que me diga un estudio, pero luego es lo que yo me encuentro en la consulta, que al final no deja de ser una media, donde hay personas que mejoran y no. Entonces, claro, al final si de 10 personas 7 mejoran, eso es que esa estrategia va bien, pero esas personas restantes, entonces hay que pues individualizar en la consulta, ¿no? Que en general para perder peso es igual, o sea, hagas deporte en ayunas o no, desayunes o no, al final lo que importa es lo que hagas en el día y el tipo de actividad física que hagas, y al final es un poco lo que por tu rutina te va bien, ¿no? Si tú te levantas y tienes hambre, come. Te levantas y no tienes hambre, no comas, y luego el resto del día pues te lo preparas. Y es verdad que hay gente que no come y luego come cualquier cosa al mediodía porque le da hambre. Pues en ese caso te digo, oye, pues come en casa algo, te ayudo, pues algo con que sea light, que te ayude a aguantar, ¿no? Algo así que... Para no llegar con tanta ansiedad a la algo rico en grasas y proteínas, no una manzana que la vas a absorber en un momento, ¿no? Carbohidratos rápidos o un croissant que te va a dar un pico de glucosa y luego va a bajar y te va a dar ese sueño y esas ganas de comer de más, ¿no?
Entonces, al final, para mí, 3 comidas al día sería lo óptimo, o incluso 2, hay gente que le es lo más cómodo, por tu rutina, ¿no? Oye, ¿qué horario de trabajo haces? ¿Cuándo cenas con tu familia? Que cenar para mí también con tu familia pues es algo que me parece importante y muestra que mejora la relación también con la comida. Entonces, ver un poco lo que haces durante el día y ajustártelo y dejar de pensar que comer más o menos veces lo que hace X personas es lo óptimo. Para mí es ajustarlo a lo que a ti te va bien, pero que no va a hacer la diferencia si ayunas, no ayunas, si haces 2, 3 comidas. Al final, para mí es más importante lo que se adapta a ti porque tendrás más adherencia a ese plan. Vamos al último pilar del que hablas en tu libro, la naturaleza y el poder que tiene en nosotros, que es Shinrin-yoku y lo de la medicina forestal, para quien no lo conozca. Pues hay un libro que me gustó mucho que se llama Shinrin-yoku, el poder creo que es sanación de los bosques, ahora mismo no recuerdo exactamente, que me gustó muchísimo, que es que en Japón, por ejemplo, habían como hospitales, ¿no? Y de hecho algunos quedan menos, pero aún quedan algunos, en los cuales pues se hacían baños de naturaleza, que simplemente pues no solo hospitales, sino centros, ¿no? de bienestar, tipo wellness, en los cuales se incluían los paseos por el bosque, ¿no? Es que se ha visto que hay ciertas sustancias en la naturaleza que desprenden pues, plantas, flores y árboles, que ayuda a calmar nuestro sistema inmunológico y nos ayuda a fortalecer también, a calmarnos, ¿no? A mejorar ese sistema simpático. Al final creo que el ser humano se ha creado en la naturaleza y que estar en contacto, ¿no? Caminar descalzo, respirar, salir de la ciudad, de todos esos contaminantes. El hecho, por ejemplo, había distintos estudios que se observaba la tasa de dolor de uso de antiinflamatorios y la tasa de cicatrización, por ejemplo, entre personas que estaban hospitalizadas en una sala con árboles y con un parque delante versus alguien que tenía cero luz y una pared, ¿no? Y que las personas que tenían más luz y vistas del parque, o incluso en trabajadores, ¿no? Que se ha visto con plantas en la mesa de oficina o con imágenes de naturaleza que calman el sistema nervioso, que presentan menos dolor, menos estrés y mejora del well-being, del bienestar en general versus las personas que estaban encerradas, ¿no? Incluso se ha visto también en mayor capacidad de cicatrización, vale, en ciertos pacientes. Entonces lo veo algo como súper interesante que sean estos estudios, es en lo que se basa el Shinrin-yoku, ¿no? Que es simplemente el hecho de exponernos más al sol, que nos hace generar endorfinas, a la naturaleza, a alejarnos de contaminantes, y que eso contribuye pues eso, a sentirte más relajado, que parece algo como muy esotérico, ¿no? Sí, poco ¿no? tangible, Como muy espiritual. Dices, a ver, te estás alejando de tóxicos, te estás alejándote también de esta hiperestimulación que también nos fríe el sistema nervioso, te estás exponiendo al sol, que sabemos que generas endorfinas y que te calma. Entonces, bueno, al final es el resumen es que intentemos salir de vez en cuando, una vez a la semana aunque sea, en espacios menos estimulados que la ciudad, paseos por el parque, incluso se ha visto que también sirve, tener plantas en tu habitación que además también limpian, nos ayudan a limpiar más el CO2 y que dejemos también correr el aire, ¿no? Y que no estemos tan encerrados con el polvo, con los ácaros, con los tóxicos de la limpieza, que nos pongamos fotografías, por ejemplo, de paisajes, plantas en nuestra mesa, que eso hace que mejore, ¿no? Nuestro bienestar. E incluso ya para acabar de añadir, también se ha visto que en las escuelas el hecho de meter plantas mejoraba también la productividad, ¿no? Y los resultados en los exámenes. Así que bueno, no digo que tenemos que movernos a una tienda de campaña a vivir en el campo, sino que cojamos, ¿no? Las cosas que nos puedan servir. Y oye, pues lo mismo puedo poner algunas fotos, algunas plantas en mi oficina. Sí, que son pequeños cambios, utilizar aceites esenciales a lo mejor de... Sí, limpia... abro más las ventanas de casa, que pase más el aire, que ese ambiente. Utilizo productos que no sean tóxicos de limpieza en casa, por ejemplo. Si me voy a dar un paseo, pues intentar hacerlo en el parque. Si tengo que ir el fin de semana, pues oye, guardar un ratito para irme con la bici con mis hijos a dar un paseo, ¿no? Intentar coger lo que nos sirva, que no sea un estrés más, ¿no? Que sea, no, claro. Y ahora como vivo en la ciudad y esta semana no he caminado, ya voy a enfermar, sí, ¿no? Pero intentar coger estos conceptos y decir, oye, ¿cómo lo aplico a algunos de ellos en mi vida? Que tampoco te cuesta tanto a lo mejor poner un cuadro, comprar una planta o empezar a utilizar aceites esenciales o eso. Totalmente. O aprovechar, voy al trabajo, hay 2 caminos. Uno paso por un parque y otro no. Totalmente. Entonces, ponerle el foco y tomar conciencia un poco de ello. Sí, a nivel urbanístico también lo que hablamos al principio de las zonas azules,
uno de los trabajos que están intentando hacer desde esta organización también es del apoyo a ayuntamientos, pueblos, ciudades y tal, en construir ciudades, y de hecho aquí en Barcelona ya se está empezando a hacer, ¿no? Que llevó bastante controversia y a mí... Sí, con las sí, superillas. con las superillas, pero es verdad que, por ejemplo, es una de las propuestas que hace todo ese proyecto de Blue Zones, que es hacer espacios donde la gente pueda interactuar, sentarse en bancos, hablar, donde se pueden poner, árboles, y eso al final también incentiva, ¿no? Y el hecho de meter más parques, más plantas, etcétera, pues más zonas comunes también puede ayudar a mejorar ese sentimiento de soledad y mejorar esa salud y mejorar esa exposición también a la naturaleza. Ahora vamos a la sección de lo que llamo el consultorio Limber, que he recogido un poco las dudas que más me formulan, ¿no? en tienda para poder también aportar un poco de valor. Una de ellas es criterios para seleccionar un buen omega 3, porque sí que es verdad que hay mucha confusión a la hora de comprar un buen suplemento y mucha gente también dice, ostras, pero es que este es muy caro, ¿vale realmente la pena o en qué debo fijarme, ¿no? Calidad-precio. Pues de las cositas así más básicas, que tenga el certificado IFOS, que es el que certifica la calidad de ese omega 3, que no contiene tampoco tóxicos, metales pesados, microplásticos, etc. Y luego para mí también es el de el Friends of the Sea, que es al final el que asegura una pesca responsable. Si no queremos contribuir a ello porque llevamos una dieta vegana o vegetariana y no queremos consumir pescado, también podemos elegir uno de origen del lino o de microalgas, que también es totalmente válido y útil, y que el suplemento contenga por lo menos el consumo diario, ¿no? Más o menos de 1 gramo aproximadamente de juntos de EPA y de DHA. Y esos suplementos más caros que al final pues quizás te aportan una mayor pureza, una mayor cantidad, por ejemplo, de DHA, pues por ejemplo en casos de embarazo o en casos de demencia, Alzheimer, Parkinson, enfermedades en las que es importantísimo tener un buen consumo de estas grasas de calidad, así que justificaría, por ejemplo, el gastar un suplemento más caro, ¿no? Para mí intentar encontrar el punto medio. Hay muchos suplementos económicos que tienen certificado de Friends of the Sea y IFOS que aseguran la calidad de ese EPA y DHA y ya está. No hace falta gastarte una fortuna. Hay muchos suplementos a precios razonables que tienen un buen omega 3 de calidad. Genial. A nivel del suplemento de GABA, también últimamente me preguntan mucho pero me gasto dinero con el GABA porque no sé si cruza la barrera hematoencefálica, me tomo el GABA solo. Hay gente que también me dice que se toma cofactores para ayudar a la producción endógena como el zinc o la glicina. ¿Tú qué recomendarías? Bueno, a inicio, ¿tomar GABA o no? ¿Tomar los cofactores? ¿Vale la pena? Sí, es verdad que, y revisé estudios otra vez, que yo me encontraba que en los estudios decía que no atravesaba la barrera hematoencefálica, ¿vale? Pero que yo lo daba a pacientes y notaban mejoría. Entonces dije, ¿será placebo o es que es así? Entonces sí que se observa que una mínima cantidad, ¿no?, de los 200-300 miligramos que se toman sí que se podría llegar a absorber, pero que los efectos más notables del GABA vienen por 2 vías. Una, por el efecto periférico, es decir, porque sí que se une, sí que tiene efectos en el sistema parasimpático por este sistema nervioso periférico, es decir, que sí que puede generar un efecto en estos órganos, que no en el cerebro, ¿no?, pero que indirectamente provocan esa relajación que manda señales al cerebro de calma y conexión con el sistema parasimpático. Es una de las vías por la que se ha observado que la suplementación con GABA podría causar este efecto de relajación, por ese efecto de las neuronas periféricas que mandan señales al cerebro de calma. Y luego también, por ejemplo, a nivel intestinal se ha visto que la GABA producida por las bifidobacterias puede afectar también, mandar señales vía nervio vago al cerebro de calma, serenitud, etc. Entonces, por eso, estos 2 mecanismos podrían ser por las que el GABA puede tener efectos y yo lo veo que la gente nota mejorías. Sí se ha visto que la suplementación con glicina, pues aprox entre unos, te diría 5, 10, 15, incluso 20 gramos, puede también ser un cofactor interesante. Aunque yo, por ejemplo, pues me gusta más, por ejemplo, vitaminas del grupo B, combinar más cofactores, ¿no? Pero para mí ambas opciones están bien y al final es ver cada uno tiene una cantidad distinta de cofactores. Claro. Entonces, al final, para mí es probar qué es lo que mejor te va, ¿no? Hay gente que la ashwagandha nota mucha mejoría. Yo, por ejemplo, soy muy sensible a ellos, pero hay gente que le da, por ejemplo, pesadillas. Entonces siempre digo al final, es probarlo, sí que hay justificación de que puede irte bien por estas 2 vías, pero también la hay con las vitaminas del grupo B, por ejemplo, y la glicina que puede aumentar GABA, ¿no?
Entonces, aunque, bueno, es probarlo, pero sí que tendría justificación. Genial. Entonces también me encuentro que hay muchas personas que tienen insomnio, pero este insomnio viene por piernas cansadas y se está viendo que la falta de hierro puede provocar estas piernas inquietas o piernas cansadas, ¿no? Y dan esta necesidad de moverlas y esto puede generar insomnio especialmente en mujeres. Pero hay mucha polémica también con la suplementación del hierro, porque a veces se dice que si tienes un sistema inmune un poco débil, puedes estar alimentando, ¿no?, a patógenos con este tipo de hierro, o puede ser que no se absorba bien y lo elimines por las heces. ¿Tú qué opinas de la suplementación de hierro? ¿Acompañarlo con algo para poder absorberlo mejor o qué opinas? Primero, con cualquier suplemento, al final, por ejemplo, si tú aportas zinc y te pasas, puedes hacer que se desajuste el cobre. Entonces, el balance, ¿no?, de minerales es muy delicado y nunca recomendaría suplementar con minerales sin antes ver en una analítica de sangre o de cabello cuáles son tus niveles. Entonces, con el hierro lo mismo. El hierro es superoxidante en altas dosis. Nuestro cuerpo le es muy difícil eliminar el hierro. No hay vías fáciles de eliminar el hierro, como por ejemplo, pues yo qué sé, por ejemplo, con la vitamina C o con las vitaminas B, que son hidrosolubles, que el cuerpo las elimina en un momento y no pasa nada si nos pasamos, ¿vale? Pero con el hierro y vitaminas liposolubles es otra historia. Las vitaminas liposolubles como la A, la E, la D tienden a acumularse si nos pasamos y que puede provocar una intoxicación, porque nuestro cuerpo no lo elimina tan fácilmente. Y con el hierro lo mismo, si nos pasamos puede provocar este exceso de oxidación, que es lo que provoca el hierro. Y si tenemos, por ejemplo, pues SIBO o Helicobacter pylori, o tenemos, por ejemplo, pues presencia de algunos virus, sí que es verdad que sí, no tenemos problemas con el hierro y damos hierro, podemos estar ayudándolos, ¿no?, en cierta medida. Entonces, hacer una analítica de sangre 1 o 2 veces al año, si tienes a tener tendencia de anemia, revisar tus niveles de hemoglobina, de ferritina, de hierro, de saturación de la transferrina y suplementar, por ejemplo, pues tener una ferritina por debajo de 50, tener una hemoglobina por debajo de 12, 12,5, sentirnos cansados, eso ya puede ser un indicador de que nos falta hierro. Entonces, en esos casos sí que vería justificado dar hierro. Sí que es un dato interesante, se ha visto que el suplementar hierro un día sí, un día no, en altas dosis fisiológicas me refiero, puede hacer que aumente la absorción del hierro en comparación a si la consumimos todos los días. Vale. Porque lo que hace a nivel hepático es aumenta la hepcidina, que lo que hace es frenar la absorción de hierro, y esa hepcidina puede durar 24 horas después de la toma del hierro. Entonces, por eso se recomienda que tomarla un día sí, un día no, puede maximizar la absorción del hierro. Pero, en resumen, no recomendaría suplementar con hierro si no hay una causa justificada. El hecho del insomnio y levantarte por la noche puede venir por múltiples causas: menopausia, por esa fluctuación de estrógenos, por ese estrés sostenido durante el día. Puede ser por hierro, sí, pero no siempre. Hacer analítica antes y no suplementar por tu cuenta. Genial. A nivel del suplemento de vitamina D, también me formulan la pregunta de ¿qué diferencia hay entre obtener vitamina D por alimentación, tomando el sol o con un suplemento? ¿Hay alguna diferencia? Claro, la vitamina D que tenemos en sangre cuando la medimos, ¿no?, la biodisponible, el 80% viene de la exposición solar y el 20% a través de la comida. Es decir, si estamos todo el día encerrados en casa y solamente comemos alimentos ricos en vitamina D, por ejemplo, pues setas tipo maitake, shiitake, que han estado expuestos a rayos ultravioleta, salmón, pescados grasos en general, todo esto tiene vitamina D, pero no es suficiente para cubrir los niveles, ¿no? Entonces, y a través de la piel es donde obtenemos la gran mayoría, ¿no? Con lo cual, en verano, si ya tenemos una exposición solar correcta, no tenemos ninguna enfermedad autoinmune o un sistema inmune deprimido, o hay personas que tienen una peor capacidad de coger esa vitamina del sol y que se transforma por vía hepática riñón en 25 hidroxivitamina D, que es la forma activa. Hay gente que tiene una peor capacidad de transformación. Entonces, en esos casos sí que se vería interesante suplementar con vitamina D, eso sí, controlado, ¿no? Pero si ya directamente en verano nosotros nos exponemos al sol y no tenemos ninguna enfermedad importante de este tipo y consumimos alimentos ricos en vitamina D, no haría falta suplementar. Pero sí es verdad que en invierno, donde estamos más encerrados, donde en las horas óptimas en las que sería conveniente exponernos un poquito al sol, estamos en una oficina y no tenemos otra manera, pues sí que en invierno, de septiembre a mayo, suele poner suplementación de unos 2.000 unidades internacionales, que ya sería lo de mantenimiento, ¿no?, entre 1.000 y 2.000, según el fototipo y la exposición solar, pero esa sería un poco la norma, 1.000, 2.000.
Y en casos de suplementar más cantidad, pues esto ya sería guiado por un profesional, no más de 2.000 unidades internacionales ya se considera bastante. Y creo que queríamos comentar también el tema de la vitamina K, ¿no? Sí. Que hay muchas personas que preguntan cuándo consumir vitamina K. Y magnesio también. Y magnesio. Pues la vitamina D lo que hace es estimular la absorción de calcio intestinal. Vale. Entonces lo que hace la vitamina K un poco es estimular la osteocalcina, que es la que se encarga de generar huesos, y las matrix GLA protein, que se encargan de estimular la producción de todo lo que vienen siendo pues generación de nuevo hueso, vamos a decirlo así. Entonces si suplementamos altas dosis de vitamina D, por ejemplo 4.000, 5.000, 10.000, sin que esté proporcionado con la cantidad de vitamina K óptima, puede ser que ese calcio que se absorbe en gran cantidad, en vez de ir al hueso, que es donde nos interesa, se vaya a las arterias, ¿vale? Se deposita en la íntima, y eso se relaciona, por ejemplo, con una mayor rigidez de las arterias y mayores eventos cardiovasculares, ¿vale? Al final nos preocupamos mucho con el colesterol, pero a veces si nos pasamos de calcio, puede ser que nuestras arterias se vuelvan más rígidas, mayor riesgo de hipertensión y enfermedad aterosclerótica, básicamente. Entonces, si suplementamos más de 2.000 unidades internacionales, sí que recomiendo combinarlo con vitamina K, ya que nosotros tenemos un bajo consumo de alimentos fermentados como el natto o como, por ejemplo, el miso, etcétera, que contienen mucha vitamina K. Nosotros tenemos un bajo consumo de ese tipo de alimentos. Entonces, sí que más de 2.000 suplementar con vitamina K para que ese calcio, en vez de irse a las arterias, se vaya al hueso, que es donde nos interesa, especialmente en edades avanzadas y más aún en mujeres en menopausia, donde ese estrógeno puede provocar que haya una mayor destrucción de hueso y una menor creación de nuevo hueso. Entonces es importante pues consumir calcio correctamente, vitamina D correctamente, y si tenemos la mayor necesidad, vitamina K para que ese calcio se deposite en el hueso. Y en este caso la relación entre el magnesio y la vitamina D, porque sí que vi un suplemento, por ejemplo, que contenía vitamina D, la K y magnesio también, y hablaban de... Sí, porque también es un factor importante a la hora de coger esa vitamina D que viene del sol y transformarla en vitamina D activa en la forma en la que nosotros la usamos. Entonces, si hay un déficit de magnesio, que es un cofactor en estos procesos de conversión, el déficit de magnesio, que lo usamos para múltiples funciones, más de 200 enzimas utilizan magnesio como cofactor, si nos falta podemos tener problemas a la hora de convertir, ¿no? Entonces, en vez de dar 4.000, 10.000 unidades de vitamina D, quizá aportando un poco de magnesio si hay déficit, que en sangre podemos observar el magnesio intraeritrocitario. Si nos falta magnesio, aportarlo nos puede ir bien para tener mayor cantidad de vitamina D y por ende pues también mejor salud ósea. Y todos estos suplementos, porque siempre me preguntan, pero ¿hasta cuándo debo tomarlos? La gente se hace también un lío de ¿debo hacer parones para que sea más efectivo? Hay gente que dice que si los tomas de forma crónica tu cuerpo se acostumbra y pierdes esta capacidad de producción endógena. Entonces, sí que es verdad que se debe personalizar en cada caso y si hay patologías, pues es supervisión médica, pero los básicos tipo omega 3 o vitamina D en invierno, por ejemplo, o el magnesio, ¿tú recomiendas tomarlos de forma diaria o crónica o parones? En caso de la vitamina D, sí que en verano recomiendo no tomarla, porque es absurdo, porque ya tenemos el sol, a no ser con esas excepciones, ¿no? De sistema inmune deprimido o baja exposición solar. Y con el caso del magnesio, sí es verdad que es de los que más noto que tienen efecto positivo. Entonces, si tienes problemas para ir al baño, si tienes una baja capacidad de tener una vitamina D alta, ¿no? Gente que le cuesta mucho subir los niveles, y si tiendes a tener niveles de estrés muy alto o eres deportista, sí que ahí vería justificado tener un consumo de 300 miligramos, por ejemplo, de bisglicinato de magnesio de manera diaria, y el cuerpo no le creas ningún tipo de problema. Tú simplemente quitas el magnesio, consumes alimentos ricos en magnesio y ya está, no hace falta hacer parones como tal. Pero sí que pues observarte los niveles, porque tener niveles en exceso de magnesio puede ser que desplace otros minerales. Pero un consumo de 300 miligramos sí que es de los suplementos que veo que tiene más efecto positivo y que la gente se suele adherir más. Pero aparte de estos dos, aparte de, la creatina, si hacemos deporte 2-3 veces por semana muy exigente y buscamos ese rendimiento, esa potencia, ¿no? Sí que lo habría justificado, pero tampoco como algo que tendría que hacer todo el mundo de manera crónica. Pero vitamina D y magnesio te diría que son como los que sí que habría justificado en la mayoría de la población.
En el caso de la creatina, ¿la acompañas siempre con ejercicio físico o los días que no practicas no la tomas? ¿O la No, tomas? tiene que ser, funciona por acumulación. Vale. Entonces lo que estimula un poco es esa, a la hora de obtener energía, ¿no? Podemos obtenerlo a través de la glutafosfocreatina, que es como esa energía que tenemos explosiva, Vale. ¿no? Y que la creatina puede ayudarnos a tener un push más en ese sentido, ¿no? Nos puede dar como esa explosividad, pero que realmente creo que y también a nivel mental, ¿no? Se ha observado que puede ayudar a prevenir la demencia. Entonces, en esos dos casos como anti-envejecimiento y para personas que realmente hacen un deporte así competitivo, buscan realmente mejorar mucho su fuerza, ¿no? Lo veo justificado, pero tampoco te diría que es como algo hiper imprescindible si no nos lo podemos permitir. En ese sentido, ¿no? No vas a notar tanto la diferencia si entrenas una persona normal que no busca competir, pero sí que tiene que, si la estás usando, sí que funciona por carga. Entonces tendría que ser todos los días, aprox entre 4 y 7 gramos aproximadamente al día. Siempre me gusta acabar con estas 3 preguntas. La primera es si tienes algún mantra o alguna frase de repetición que también te dé fortaleza mental o alguna frase que en momentos difíciles, no hace falta en momentos difíciles, pero que inspira un poco tu día a día, tu filosofía de vida. Algo que te repitas a nivel... Bueno, a veces cuando me siento muy abrumada por las 1000 millones de proyectos que me meto, me recuerda un poco lo que me dije con 18 años, creo que fue en una serie que vi que decía que I just want to find a way to grow up without being a boring adult, de una serie que se llama Girl Boss, que siempre lo repito, y en mis charlas adolescentes en los coles que hago lo repito mucho, que es que cuando empecé la universidad me dije, y estaba pensando en mi futuro, siempre me repetía esta frase, ¿no? Como que no quiero ser una adulta aburrida, no quiero tener una vida aburrida como muchos de los adultos que veo, ¿no? Entonces me lo repito mucho en el sentido de que, oye, sí, vale, estoy con ansiedad porque me he metido, ¿no? Como en 1000 estrés, cosas. en 1000 cosas, pero prefiero eso a tener una vida cero estimulante y haciendo lo mismo durante 8 horas al día o una vida que no me guste simplemente porque es lo que toca ser, ¿no? Entonces, pues, un poco esa frase me marcó mucho y es la que siempre repito porque, no sé, creo que nos conformamos mucho con seguir el paso, ¿no? Que te marcan, ¿no? Oye, pues de instituto, carrera, un currículum perfecto, el nivel C2 de inglés, un puesto fijo y ala, sé feliz, una casa, hipoteca y que hay, especialmente viviendo en Bali, ¿no? Y viajando he visto tantas maneras distintas de vida más allá de eso, que al final creo que tenemos mucho más poder en decidir lo que queremos que nos pase. No hay mucha gente que me dice, ostras, pues que con el trabajo que tengo, el estilo de vida, no puedo cuidarme o no puedo bajar esos niveles de ansiedad. Y digo, ostras, pues has leído sobre libertad financiera, has pensado en empezar quizás otra carrera, no sé, cuánta gente he visto, yo qué sé, la directora de mi pareja de la clínica de ingeniería y ahora lleva 3 clínicas que son una pasada, ¿no? Responsabilizarte, ¿no? Claro, de tu es vida decir, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? O sea, y haz acciones, ¿no? Es muy fácil quejarte y decir lo que me ha tocado vivir, pero al final creo que tenemos mucho más poder de decisión en lo que nos va a pasar. Lógicamente, pues hay gente que viene más del privilegio que otras, pero pienso que con las facilidades que nos da Internet, el Estado, etcétera, creo que tenemos todos muchas más oportunidades que antes de cambiar nuestra vida en vez de simplemente quejarnos, ¿no? Y creo que activamente podemos hacer cosas para que, aunque no estemos en una sociedad que nos lleve hacia la salud, podemos tomar nosotros decisiones y acciones para que nuestro día a día sea mejor y podamos disfrutar más de nuestro entorno y día a día en vez de simplemente pues quejarte y dejarte llevar por el resto y que decidan por ti, creo, ¿eh? Y muchos me dirán, es que hablas desde el privilegio. Bueno, te damos opciones, ¿no? Quiero decir, muévete, sí. Toma acción. Es verdad que el margen de maniobra, hay personas que lo tienen muy amplio, ya tienen un punto de partida que les beneficia y tienes muchas más posibilidades, tienes un punto de partida que es mucho más favorable, ¿no? Para tomar estas decisiones, pero sí que hay muchos casos de personas que vienen de un punto de partida más complicado o su margen de maniobra es mucho más reducido y ves que viven la vida que ellos quieren vivir, ¿no? Entonces es responsabilizarnos. Y total. Cualquier cambio de hábito también implica responsabilizarse. Y saber lo que quieres, porque, totalmente. Por ejemplo, no sé, estaba yo muy metida, ¿no? En reflexión personal también estos últimos años en generar negocio y, ostras, pues ser una súper emprendedora. Y me he dado cuenta que lo que realmente
me hace feliz es tener tiempo para estar con mi pareja, a corto plazo pues tener tiempo para estar con mis hijos, estar con mi familia y poder vivir respirando tranquilamente, ¿no? Entonces, quizás para una persona puede ser muy feliz y motivador generar mucho dinero, tener mucha riqueza y para otras puede ser generar el estilo de vida con calma y con tiempo y quizás no ganando tantísimo o teniendo ingresos pasivos porque ¿no? He hecho el esfuerzo en aprender. Nuevo, personalización, porque la definición de éxito está saber variable, lo que quieres totalmente. Y adaptarte a ello, aunque te va a tomar tiempo y esfuerzo y aprendizaje, pero que no vienen solas las cosas. Y también construir tu definición de éxito, que esto es lo complicado. Total, sí. Si no te cuidaras nada, ¿por dónde empezarías? Una respuesta de los diferentes pilares. Si no me cuidara, ¿por dónde empezaría? Pues creo que revisando mi entorno, mi pareja, mis amigos, el trabajo. Creo que el entorno en el que estoy va a definir mucho también la relación que ya me va a influir en ejercicio físico, en nutrición, descanso y el resto de pilares. Entonces creo que por ahí, por si no una relación tóxica, un entorno que no me favorece y que no me motiva, mi círculo me tira para adelante, relaciones familiares que no me hacen bien y un trabajo que me machacan todos los días, el resto no va a ir. Entonces creo que para mí la reflexión mental, terapia psicológica, ¿no? Si realmente ves que lo necesitas, ¿no? Y ese apoyo para mí sería lo imprescindible. Y luego ya, pues quizás cambiando un poquito la alimentación, aunque sea el 60% del tiempo comer más verduras, más proteína de calidad vital ultraprocesados. Con esas dos cosas yo creo que sería lo que la gran mayoría de la población debería empezar, un poco por lo que veo en consulta. Y si tuvieras la posibilidad de que hay un cartel tuyo durante 24 horas en un lugar público, por ejemplo, Gran Vía en Madrid o Plaza Cataluña aquí en Barcelona, ¿qué mensaje de salud pondrías? Corto, porque ya vemos que el déficit de atención de nuestra sociedad es muy corto. Pero corto. O una frase o lo que te inspira, una palabra. Quizá ponte en prioridad. Muy bien. O sea, decirlo así, porque especialmente en mujeres creo que muchas veces tenemos a cuidar del resto y a olvidarnos de nosotros y esperar que decidan por ti. Entonces, bueno, quizás ponte en prioridad. Sí, creo que la gente... Pon tu salud en prioridad, ¿no? Y no lo dejes para lo último porque al final lo vas a acabar pagando en un futuro. Muchas gracias, María, porque nos has demostrado que la salud y la longevidad es una orquesta, ¿no? Donde hay diferentes tipos de pilares que deben estar en sintonía. Hay pues la microbiota que hemos hablado que toca la cuerda, pero después tenemos el movimiento que son los coros, ¿no? También tenemos las relaciones sociales y la salud emocional que es la percusión. Entonces, a veces es complicado, ¿no? Crear una buena melodía, pero creo que tu libro y la charla de hoy, con también tu último mensaje de priorizarse, pues nos pueden dar, ¿no? Esta guía también, este contacto con la naturaleza que también aporta este sople de aire fresco, creo que es una buena brújula, ¿no? Para empezar a sentar las bases. Así que gracias por tu tiempo. Nada, un placer, me encanta hablar de esto y ha sido una entrevista súper chula, así que muchas gracias. Gracias a ti.